¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el review final del Tecnospar 30C. Muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Hablemos de su diseño. Es bastante elegante, atractivo, a pesar que es de un gama de entrada, en pocas palabras, gama baja. Tiene una tapa trasera con acabado tipo de cristal que le da un look bastante premium. Además cuenta con certificación IP54, por lo que significa que aguanta salpicaduras de agua y polvo. En la mano se siente bastante cómodo y ligero, y algo que me gustó es que Tecno incluyó bordes planos, por lo que le da un toque moderno. Un detalle interesante es que su modo de cámara está bien integrado y no sobresale tanto, así que puedes ponerlo sobre la mesa y no va a bailar como un trompo. Por cierto, incluyó también sensor infrarrojo. ¿Qué es esto por este rango de precio? Pues sí, puedes incluso controlar la TV, sirve como control universal o para cualquier dispositivo. Así que si tu vecino está viendo algo que no te gusta, ya sabes qué hacer, ¿no? También encontramos una buena pantalla, es IPS LCD de 6.67 pulgadas HD Plus con protección para los ojos. Aquí puedes ver pues buenos videos en YouTube, incluso con una excelente resolución. Se ve bastante nítida la pantalla con unos buenos colores. La tasa de refresco llega hasta 120 Hz, por lo que se agradece bastante. Es bastante fluido en redes sociales o incluso para navegar por internet. Y por cierto, en videojuegos. Además, este dispositivo incorpora una isla dinámica, por lo que se parece a un iPhone. Sí, aunque no lo es, pero se agradece bastante para que tenga algunos apartados para incluso cuando te llaman, cuando estamos cargando nuestro dispositivo. Esto es un punto a favor. Y por si prefieres algo extra, tenemos en configuración desbloquear nuestra Face ID mediante la cámara selfie y funciona perfectamente. Incluso la huella digital está bajo en el botón Power y funciona muy rápido y fluido. Hablemos ahora del rendimiento. El Tecnospar 30C viene con el MediaTek Helio G81, que es un procesador pensado para redes sociales, navegación y aplicaciones básicas. Lo probamos en Call of Duty Mobile. Bueno, digamos que hace su mejor esfuerzo, pero no esperes gráficos ultras. En cambio, en PUBG Mobile y Free Fire, el rendimiento es mucho más estable, con gráficos decentes y FPS estables. A nivel de software, pues corre con Android 14 y capa de personalización HIOS 14.5, que viene con varios ajustes interesantes. La interfaz es aceptable, fluida y trae funciones de inteligencia artificial para mejorar fotos y videos. Y adivina qué, a través de Google Fotos podemos eliminar objetos no deseados. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, por este rango de precio puedes hacer esto. Imagínate que no te gusta alguna foto y fácilmente a un solo toque puedes eliminar más de algo. Esto es puntos a favor. Y si te gusta la música o ver contenido en YouTube, el Tecnospar 30C te sorprenderá con su doble altavoz con sonido TTS. Sí, tiene un audio fuerte y envolvente. Lo raro de esta gama es que tenga doble altavoz por este precio, pero por si fuera poco, cuenta con radio FM integrado. Así que si te quedas sin datos, siempre podrás escuchar más de algo en la radio. Vamos con una prueba de sonido a continuación. Me sorprendió bastante por este rango de precio, este dispositivo traer doble altavoz, sonido DTS, es otro nivel. Pero además trae un excelente almacenamiento, 8 GB de RAM más 8 GB más siendo esta virtual, es decir, llega hasta 16. También tenemos un almacenamiento interno de 256 GB con posibilidad de aumento mediante micro SD. ¡Wow! Pero hablemos también de que este trae doble flash LED, por lo que las fotos con mejor iluminación vas a obtener mejores resultados. Pero hablamos de su cámara principal, es de 50 megapíxeles con un segundo sensor PDAF que va a funcionar para las fotos en modo retrato con fondo borroso.
Aquí estamos viendo los resultados realmente. Me impactó. Por su rango de precio, ¿qué podemos pedir? Pues el cielo está bastante bien, con colores bastante buenos. Aquí tenemos 3 fotos que estoy analizando que fue su rendimiento excelentemente. Aquí también estamos analizando otras fotografías con las plantas. Tenemos un autoenfoque muy bueno y es que el recorte lo ha hecho perfectamente con un excelente fondo borroso. Esto me impactó. Pero dije, ¿qué tal con una persona? Y sí lo hizo bastante bien, tanto como en modo normal. Observen esta foto, por favor, está bastante bien. Y luego dije, ¿qué tal en modo retrato? Y uff, el trabajo fue bastante bien, gente. 50 megapíxeles nos está entregando un excelente rendimiento. Y sí, si vamos a pasar también con el modo nocturno. Recuerde que mientras mejor iluminación, mejores serán las fotos. Aunque si ustedes observan, hay un poco de ruido en donde sea. Pero recordemos que es un dispositivo de gama baja, así que no podemos exigirle bastante. Pero por lo que está haciendo, está muy bien. Tecno ha dado pasos agigantados para entregarnos un excelente rendimiento, tanto fotografías en modo día y modo nocturno, que está bastante bien. Si ven, el cielo se torna de color azul. Esto significa que tiene inteligencia artificial a bordo, así que por ahí está muy bien. Mientras que la cámara selfie también tiene flash LED y es de 8 megapíxeles, por lo que las fotografías en modo de día están bastante bien. Y aquí estamos probando en modo normal, sí que fue bastante bien su resultado. Siempre me gusta el recorte que lo ha hecho perfectamente, sin decir que, no, pues aquí lo está haciendo bastante mal. No, fue perfectamente aceptable. Recordemos que por su rango de precio está bastante bien. Y dije, ¿qué tal con 2 personas? Pongámoslo a prueba aún más, a ver qué tal. Y sí, si ven aquí los resultados son bastante maravillosos, por lo que te va a dar un excelente rendimiento acorde a la inversión que estás haciendo. Y si vamos a hablar también en modo nocturno, ahora con su cámara selfie, aquí sí deja mucho de qué desear, pero no le podemos exigir tanto porque es un dispositivo de gama baja. Pero hizo su mejor esfuerzo, incluso aquí en el letrero, pues se está viendo bien, aunque yo desearía un poco más, pero ya no puedo estirar más este dispositivo y decir, oye, pero necesito mejor foto porque ya no lo puede hacer, gente. Hasta ahí todo bien. Si hablamos ahora la grabación, este te está entregando en resolución máxima hasta en 2K, por lo que te va a dar un excelente rendimiento en cuanto a autoenfoque y rango dinámico y matiz. Aunque sí me tiembla bastante la mano, yo te aconsejo que compres un trípode para que puedas sacar unos buenos resultados. Aquí estamos viendo con el amigo y la verdad se ha comportado perfectamente. La resolución en 2K hace que nuestro video tenga mejor resolución y si queremos subirlo a nuestras redes sociales va a ser aún mejor, con buen desempeño. Y mientras que la cámara selfie en modo de día también pues está perfectamente y la resolución de igual forma es en 2K. Lo estoy poniendo a prueba ahora como normal, donde hay una luz bastante buena para mí, y luego dije, ¿qué tal en el exterior? Pues aquí lo estoy probando y sí me gustó bastante bien. En cuanto a la grabación de video en 2K, perfectamente. Pero pasemos a hablar ahora del modo nocturno de grabación de video. Vamos a utilizar la misma resolución. El resultado ha sido bueno, satisfactorio. Recordemos que tenemos también un poco de ruido en los lados, pero es un gama baja. No le podemos exigir bastante, por lo que a mí me genera buen resultado porque tengo mucha iluminación. Entonces, mientras más iluminación, mejores serán los resultados. Y si pasamos a hablar también en modo nocturno con la cámara selfie, activé el flash LED, pero dije mejor lo voy a utilizar así de manera correcta y sí funcionó perfectamente, aunque sí tengo mucha iluminación, pero este dispositivo ya saben que es un gama baja por el resultado que está dando por ahora. Está muy bien. Pasemos a hablar ahora de la batería. Este integra una batería potente de 5000 miliamperios. Te va a durar perfectamente todo el día si quieres. Además tiene carga rápida de 18 watts con carga bypass. Puedes seguirlo utilizando mientras cargas sin sobrecalentarlo. Así que por ahí está muy bien. Todo lo que nos ofrece este dispositivo está de locos. En resumen, el Tecnospar 30C ofrece un diseño llamativo, pantalla fluida, batería potente y sonido
envolvente doble altavoz con radio FM. No es un teléfono para gaming pesado, pero si buscas algo económico y equilibrado y funcional para redes sociales multimedia, este sería una buena opción. Si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita para más contenido tecnológico. Y recuerda que puedes conseguirlo ya con los amigos de Fons. Si eres de Guatemala, aquí está disponible. ¿Qué esperas para adquirirlo? También el precio te lo dejo en la parte de arriba superior derecha para que hagas tu conversión. Está disponible tanto como en dólares y en quetzales de Guatemala. Así que nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.